Juan capítulo 19, versículos del 38 al 42 nos dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como ya hemos mencionado anteriormente, en estos versículos se relatan todos los acontecimientos que tuvieron lugar después de la muerte de nuestro Señor, y es donde se nos dan una serie de detalles para que consideremos algunos asuntos de interés. Lo primero que aprendemos, ya lo dijimos en su momento, es que hay unas normas sociales que se deben acatar. Hay unas normas sociales que estamos obligados a observar. Hay que saber estar en determinados lugares y en determinados momentos. Hay unos protocolos que debemos observar y hay un testimonio que debe permanecer. Aunque la moda de nuestros días hace que la gente vista mal y hable peor, y al final de todo parezca que todo da igual y da igual que todo da igual, aunque la gente de nuestros días pierde el sentido de la estética, del decoro y de hacer las cosas con excelencia, todo el mundo sabe valorar a la vez que las personas vistan de una determinada manera para cada una de las actividades sociales y que atiendan los acontecimientos sociales de acuerdo a su importancia y a la categoría que estos suponen. Hay fechas señaladas y hay acontecimientos importantes que se deben observar. El pueblo de Israel, por ejemplo, tenía, aparte del día de reposo, que es el día establecido por Dios en la creación y el cuarto mandamiento, aparte del día de reposo tenía sus festividades para conmemorar diversos asuntos, entre ellos la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y otros días diferentes en el calendario hebreo que ellos observaban como festividades solemnes. Aniversarios o conmemoraciones importantes son también dignas de tener en cuenta. El nacimiento, la muerte, las bodas, todo esto forma parte de la sociedad en la que vivimos y son importantes para darle sentido e importancia a algunos acontecimientos. Formamos parte de una sociedad donde este tipo de cosas deben de ser tomadas en cuenta siempre y cuando encajen con las enseñanzas bíblicas. Y la muerte es una de ellas, donde hay que atender a la familia y hay que llevar a cabo los protocolos sociales para honrar a los seres queridos, aún muertos. Hay que honrar a los seres queridos. Esto es lo que se disponen a hacer tanto José de Arimatea como Nicodemo. Algunas de las circunstancias en las que se produjo la muerte de Cristo ya fueron profetizadas por los profetas, entre ellos Isaías. En el capítulo 53, versículo 9, que lo leíamos en la introducción, veíamos que se nos dice que se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Algunos traductores nos dicen a que el texto literalmente dice en el original, mas con el rico fue en su sepulcro. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque directamente enfoca a un personaje que aquí se está citando, a José de Arimatea. Ya estuvimos viendo que tanto Nicodemo como José de Arimatea pertenecían al partido de los fariseos. Parece que este partido tuvo su origen muchos siglos antes, un par de siglos o casi 3, durante el periodo de las guerras macabeas. Este partido presentó una gran oposición a las costumbres idolátricas de los griegos, con su incursión total en el mundo de la divinidad y con su aportación innumerable de dioses para adorarlos de todas formas y maneras. Pero ellos, a pesar de las persecuciones a las que fueron sometidos, permanecieron firmes y se negaron a abandonar su fe.
recibieron el nombre de pietistas o santos, y estos fueron los precursores de los fariseos, que se llamaban también separatistas, y empezaron a aparecer con este nombre en torno al año 103 a.C. A pesar de que los fariseos interpretaban correctamente algunos puntos doctrinales, como es el decreto divino, como es la responsabilidad moral, como es la inmortalidad del alma, como es la existencia de espíritus, a pesar de que ellos también habían producido hombres de mucha fama, como es Gamaliel, el maestro de Pablo, como es también Flavio Josefo, cometían sin embargo un error fundamental. Y es que a pesar de tener estas doctrinas claras, ellos hacían de la religión algo externo. Ellos entendían que una obediencia externa a la ley les capacitaba para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, podían entrar por sus propias obras, podían entrar por su propia justicia y podían entrar por su propio esfuerzo. De manera que qué falta les hacía un mediador que estableciese la paz entre Dios y los hombres, cuando ellos por sí mismos, por su justicia, podían entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que nos cuenta también Pablo en su conversión, que él era fariseo de fariseos. No tenía ningún problema en entrar en el reino de los cielos porque él era el mayor de los fariseos, por lo tanto tenía acceso directo al reino de los cielos. Ellos daban una gran importancia a la tradición oral. Esto significaba que marginaban las escrituras. De ahí que el Señor, en muchas ocasiones, cuando se enfrentó a ellos, les dice: oísteis que fue dicho, porque ellos transmitían oralmente las enseñanzas, no participaban mucho, no estaban muy por la labor de atender explícitamente lo que decían las escrituras. Esta era su base de conocimiento, la enseñanza oral que se transmitía de padres a hijos, aunque especialmente daban atención a la tradición oral que, según ellos, venía a través de los profetas, de los ancianos, de Josué, de Moisés y de Dios. Esa es la tradición a la que ellos se aferraban. Pero ya me contaréis lo que supone una tradición oral que se pasa de padres a hijos durante generaciones, donde sin querer, de lo que se dijo al principio a lo que se dice un siglo después no se parece en nada, pero ellos afirmaban que esta era la verdadera religión. Esto nos suena mucho desde luego a la Iglesia de Roma, que acepta la tradición como una doctrina al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. De ahí que uno de los pilares de la Reforma, que se defendió con bastante rigor, fue solo Escritura, solo la Escritura, sin añadidos. Solo la Escritura es la revelación de Dios para nosotros y no tenemos que añadirle absolutamente nada más. El Señor los acusó en numerosas ocasiones de que se creían superiores a los demás por el hecho de que guardaban externamente la ley. Recordaréis al joven rico cuando se acercó al Señor, que le dijo: todos los mandamientos he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? ¿Veis que iba sobrado diciendo que él entraba en el reino de los cielos por su propia justicia? Por lo tanto, estos hombres que guardaban externamente la ley les llevaba a hacer ostentación de la ley y podían presentarse delante de los demás como santos de los santos. Sus excesos en el cumplimiento de la ley, desde luego, no tenían límites, especialmente en lo que respecta a la observancia de las leyes del día de reposo. Algunos decían, por ejemplo, que las mujeres no debían mirarse en el espejo en el día de reposo porque podían verse alguna cana y sentir la tentación de arrancársela, lo cual era trabajar, y estaban violando el día de reposo. Por lo tanto, hasta esos extremos llegaban con su observancia de la ley. Sin embargo, en sus propias filas se encontraban hombres con sentido común suficiente como para hacerles reflexionar. Uno de ellos era Nicodemo, el otro José de Arimatea. José de Arimatea tomó una decisión difícil. Ya hemos estado viendo cómo pasó de ser discípulo del Señor secretamente a ser un hombre con valor que actuó de una manera determinante, a pesar de que cualquiera podría pensar que, estando ya el Señor muerto, no merecía la pena arriesgarse ahora cuando no lo había hecho estando el Señor vivo. Pero José actuó con valor, estando el Señor muerto, sin aparentemente ninguna contraprestación. Nos dice el texto que rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Es decir, tenemos aquí un hombre importante dentro del Sanedrín que tiene la suficiente autoridad y relevancia política y pública como para que Pilato, el gobernador, le reciba en su palacio. Esto le supone una situación de entrañable peligro, porque está dándose a conocer en medio de una sociedad cerrada,
que él está tomando una decisión como discípulo de Cristo, lo cual le iba a marginar por completo a todos los niveles. Juan Carlos Rail nos dice que hay 3 aspectos importantes que destacan en la conducta valiente de José de Arimatea. La primera, nos dice que José honró a Cristo cuando sus discípulos le habían abandonado. Demostró más fe y más valor que aquellos que estuvieron 3 años y medio con él. La segunda, que José honró a Cristo a pesar de que su actuación era sumamente peligrosa. Manifestó en público su respeto por alguien que había sido condenado como malhechor, como blasfemo y como sedicioso. Alguien que había sido perseguido por la alta jerarquía del Sanedrín. José de Arimatea estaba diciendo públicamente que él era amigo de aquel que habían ejecutado, lo cual requiere un enorme acto de valor, sobre todo teniendo en cuenta la atmósfera hostil hacia Cristo y el gobierno férreo de los fariseos sobre las conciencias de los hombres, que las tenían completamente esclavizadas. Incluso el Evangelio de Marcos nos dice que José de Arimatea entró osadamente a Pilato, lo cual nos muestra que fue un acto de valor en toda regla, un hombre que se portó como un hombre en medio de situaciones adversas. En tercer lugar, nos dice Juan Carlos Rail que José honró a Cristo cuando era ya un cadáver y parecía que no se podía hacer nada por él. No intervino públicamente cuando estaba obrando milagros ni cuando predicaba, sino cuando su cuerpo ya no tenía vida. Entonces actuó con valor. Este valor le hizo presentarse ante Pilato, quien la recibió en su palacio, como decíamos, y quizá por la alta representación que ostentaba, por su influencia, por su reputación, por su riqueza, Pilato accedió a la petición que José le planteó. Le dio el cuerpo de Cristo. Debemos recordar que Pilato siempre consideró al Señor como libre de culpa, como inocente, y que si hubiera dependido de él únicamente, quizá le hubiera dejado ir sin ningún cargo. Por otra parte, las grandes presiones a las que fue sometido por los fariseos para llevar a la muerte al Señor, y de lo cual ya estuvimos hablando en su momento, tienen aquí su contrapartida, porque es uno de los miembros del Sanedrín, una persona importante, miembro del Sanedrín, que muestra compasión hacia alguien a quien los fariseos odiaban a muerte y que llevaron a la muerte. Por lo tanto, vemos aquí una división importante en el seno del Sanedrín. Por lo tanto, Pilato deseó complacer la petición de José de Arimatea. Es también importante destacar que los propios judíos no pusieron ninguna objeción a que el cuerpo del Señor fuese sepultado. No se opusieron en absoluto. Ya que la fiesta de la Pascua se aproximaba y coincidía con el día de reposo, querían que el cuerpo fuese retirado cuanto antes, de acuerdo a lo que las leyes ceremoniales establecían. No tenemos ni idea de lo que hubieran hecho con el cadáver del Señor si José no hubiera intervenido de esta manera tan rápida. Quizá lo hubieran arrojado a la fosa común que habitualmente tenían en esos lugares para echar allí como desperdicios humanos a los que eran ejecutados, o no sabemos lo que hubiera ocurrido. Pero sea como fuere, el acto de valor de José acabó con su reputación, acabó con su posición y acabó con su prestigio. Esta es una enseñanza vital para que recordemos y aprendamos que seguir a Cristo tiene un coste y que los verdaderos creyentes deben estar dispuestos a pagar el coste, como lo pagó José. Una vez recibido el visto bueno por parte de Pilato, José se dirige a la cruz para proceder a la sepultura del Señor. En toda esta última escena nos encontramos a José colaborando con Nicodemo y Nicodemo colaborando con José, los dos fariseos, los dos miembros del Sanedrín. Nada hubo que hiciera cambiar a Nicodemo de su reconocimiento personal hacia Cristo, que le mostraba cómo era el Hijo de Dios. Y desde aquella noche en el que estuvieron hablando los dos, el Señor y Nicodemo, Nicodemo se quedó con una clara idea de quién era aquel que estaba delante de él. Su convicción de que Cristo era el verdadero Mesías le llevó a colaborar con José en su sepultura, a pesar del alto precio social que Nicodemo también tuvo que pagar. Destaca el hecho de que a los dos les vemos actuar con reverencia y con respeto ante el cuerpo sin vida del Señor. Los discípulos ya hemos visto que habían desaparecido, pero la urgencia de la situación les llevó a que sacasen de su interior el carácter que se espera de aquellos que han conocido la verdad y que actuasen. Eran pasadas las 3 de la tarde.
El Señor había muerto a las 3. Antes de las 6 de la tarde, que es cuando empezaba el día de reposo, tenían que tener resuelto toda esta situación. Por lo tanto, actuaron con un determinismo completo para resolver este problema. Comenta Calvino acerca de esta circunstancia y dice: aquí tenemos una extraordinaria prueba de que la muerte de Cristo fue más vivificadora que su vida. Tan grande fue la eficacia del grato olor de muerte de Cristo en la mente de estos hombres, que apagó con rapidez todas las pasiones e intereses de su carne. Es decir, no tuvieron en cuenta su posición, no tuvieron en cuenta todo lo que iban a perder si se identificaban con Cristo y con lo que allí estaba ocurriendo. Esto implica que estos hombres se movieron por convicción, de acuerdo a sus deberes, unos deberes que debían asumir. Y esto sin tenerle miedo a los hombres, el mayor de los temores. El miedo a los hombres. Es que van a decir de mí, es que fíjate qué presiones tengo, es que cómo le voy a hacer esto a mi jefe, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, ¿cómo le voy a hacer esto? Sin temor a los hombres. Perdieron su reputación, su prestigio, su posición social y muchas más cosas que no podemos ni imaginarnos, porque no estamos en el contexto de esa cultura para imaginarnos las presiones sentimentales y sociales que esto conllevaba. Nos sigue diciendo la Escritura que en tanto que José proveyó los lienzos y su propio sepulcro nuevo, Nicodemo proveyó las especias aromáticas. Dice la Escritura que trajo una mezcla de mirra y de áloes. La mirra, todos sabéis que se extrae de un árbol pequeño y que es muy olorosa, es de un árbol de Arabia. Los áloes se extraen de un árbol grande cuya madera contiene resina y es un perfume en polvo. Nicodemo había traído una mezcla de las dos, en torno a 100 libras, 36 kilos trajo de especias aromáticas que son antisépticas. Era un producto bastante caro, y esto nos muestra la gran generosidad de Nicodemo y su capacidad de previsión, porque el cuerpo del Señor había sido azotado, había sido flagelado, estaba desgarrado y por lo tanto necesitaba una cantidad importante de antisépticos para detener el proceso de descomposición que era inminente. Los orientales no hacen como nosotros, que enterramos de una manera un poco rara, pero los orientales, los israelitas, no ponían el cuerpo en un féretro, ni lo enterraban, ni lo ponían bajo tierra, sino que lo envolvían en unos lienzos y lo dejaban sobre una superficie dentro de una cueva habitualmente. José fue también quien compró una sábana para envolver al Señor, un producto que era de alto valor en aquella época. No son como las sábanas de ahora, que uno por 6 euros se compra una sábana. Las sábanas estaban hechas a mano, por lo tanto requería un trabajo enorme, era un producto muy costoso, y José de Arimatea compró la sábana para envolver a nuestro Señor Jesucristo, gastó su dinero para envolver el cuerpo de Cristo. No olvidemos, por lo tanto, todas las aportaciones que estas dos personas están haciendo cuando Cristo ya ha muerto. A medida que se envolvía el cuerpo del Señor, miembro a miembro, en la sábana se untaba con esa mezcla de mirra y de áloes, formando una capa entre la piel y la sábana. Es así como preparaban los judíos a sus muertos para sepultarlos. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura, que lo hacían conforme al rito de los judíos. Así envolvían los judíos, así sepultaban los judíos a sus muertos. No los embalsamaban como hacían los egipcios, que les extraían el cerebro y las entrañas, sino que ellos los envolvían en estas especias aromáticas y luego por encima de todo esto estaban los lienzos. Toda esta escena nos muestra de qué manera se cumplió la profecía que establecía, la que se nos muestra en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De manera que el cuerpo de Cristo no vio corrupción, fue envuelto de esta manera tan providencial con 36 kilos de especias aromáticas antisépticas para evitar que el cuerpo lacerado y desgarrado de nuestro Señor Jesucristo pudiera ver corrupción. Así podemos recordar otros textos en las Escrituras que nos muestran de qué manera el cuerpo se corrompe fácilmente. En Juan capítulo 11, versículo 39 nos encontramos la historia de Lázaro. Dijo el Señor: quitad la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor estuvo 3 días muerto. Con 4 días el cuerpo ya estaba putrefacto. Vemos por tanto la labor de Nicodemo de llevar todas estas especias antisépticas para evitar que el cuerpo quedase en descomposición, y así se cumple la profecía.
no permitirás que tu santo vea corrupción. Dice un comentarista, en un sentido, Jesucristo fue rico 2 veces en su vida. Una en su nacimiento, cuando los magos trajeron oro, incienso y mirra. Ahora tras su muerte, cuando un hombre rico provee para su sepultura y un hombre distinguido proporciona las especias de mirra para ungirle. 2 veces en la vida de nuestro Señor, en su nacimiento y en su muerte, coincide la mirra. Nos sigue diciendo el texto que el lugar donde fue crucificado el Señor había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. No es coincidencia que el primer Adán llevase a sus descendientes a la condenación por su desobediencia en el huerto del Edén, y encontramos al segundo Adán llevando a su pueblo a la vida por su obediencia en otro huerto también, el huerto de Getsemaní. 2 huertos, uno donde está la vida y viene la muerte, otro donde está la muerte y resulta que viene la vida. Los dos, tanto el primer Adán como el segundo, tienen en común un huerto. Allí pues, por causa del día judío de la preparación y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El cuerpo del Señor fue llevado al sepulcro. Como este sepulcro ocupa un lugar destacado en el relato de la resurrección, vamos a prestarle alguna atención y vamos a ver algunas enseñanzas que nos muestra este sepulcro. El lugar donde el Señor fue sepultado tenía un alto precio, era un sepulcro costosísimo, era una cámara funeraria. Y esto había sido adquirido por José de Arimatea, que era un hombre no solamente influyente, sino rico. Había que tener muchos recursos para disponer de un lugar semejante. Según Mateo 27:60, como decíamos, el sepulcro era de José. En consecuencia, nos viene a la mente el texto de Isaías 53:9. Con los ricos fue en su muerte, con el rico, decíamos también, fue en su sepultura. Y así se cumplió la profecía. Juan nos dice que era nuevo, y Lucas que no había sido puesto allí ninguno antes. Era nuevo en el sentido de que no había sido usado. Nadie había sido puesto en ese sepulcro. Nunca habían entrado en él la descomposición. Por lo tanto, era un lugar perfecto para nuestro Señor Jesucristo. El perfecto. Por las descripciones que nos dan los otros evangelistas, vemos que estaba labrado en la roca. Esto requería un gran trabajo para evidenciar la categoría de quien iba a ser sepultado en ese lugar. No era un sepulcro cualquiera, labrado en la roca, hecho a mano, con conciencia, es decir, de un costo altísimo. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que estaba labrado en la peña, que era propiedad de José. Así que vemos que este hombre no solamente fue a solicitar al gobernador romano que le diesen el cuerpo sin vida de Cristo, no solamente fue a comprar la costosa sábana, sino que también proporcionó el lugar donde el Señor iba a ser sepultado, el sepulcro. Todo este despliegue de atenciones le dejaba en una situación completamente enfrentada respecto a los miembros del Sanedrín y enemigos de Cristo, de que él era un seguidor de Cristo, a tenor de las evidencias contundentes que él estaba exponiendo de que Cristo realmente era su Señor. Era un acto de valentía colosal, identificarse y definirse de esta manera, en la que quedaba completamente desprotegido delante de la sociedad de aquel tiempo. Así vemos como en la vida del Señor, aunque era pobre, no era miserable. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchos creen que los cristianos, por ser cristianos, tienen que ser unos miserables. Pero esto no lo encontramos en la vida del Señor. Encontramos que tuvo oro, incienso y mirra en su nacimiento. Encontramos que su túnica era de una sola pieza, algo costosísimo para la época. Encontramos que era asistido por varias mujeres con recursos para llevar a cabo la predicación del Evangelio durante todo su ministerio. Encontramos que fue envuelto en una sábana nueva. Encontramos que también se le unieron mirra y áloes para proteger su cuerpo. Y encontramos cómo acaba siendo depositado en una cámara funeraria de altísimo costo. Esto nos muestra que el Señor estuvo rodeado de personas influyentes y que dieron el sentido del ministerio que él estaba llevando a cabo. Y esto nos muestra también la responsabilidad personal de atender a las demandas de la Escritura en cuanto a la obra del ministerio, y que debe ser un esfuerzo de todos y cada uno. Claro, si esto se hubiera desarrollado en España y en nuestros días, hubiéramos visto que estos hombres hubieran ido al gobierno a pedirle una subvención para poder enterrar al Señor.
y hubieran ido a las casas de Cáritas para pedir una subvención que les echen una sábana, y hubieran ido a pedir todo tipo de subvenciones, pero ellos no hubieran hecho nada, solo las subvenciones. Pero lo que nos muestra la Escritura de los verdaderos creyentes es que ellos ponen de sus recursos para todo lo que tiene que ver con el ministerio. No piden subvenciones. El gobierno y los recursos del gobierno están para otras cosas, pero la Iglesia debe saber cuál es su propósito y cuál es su responsabilidad, que desde luego no es ser una sanguijuela social, sino que la Iglesia misma debe aportar socialmente en todo lo que conlleva el ministerio que Dios le ha otorgado. Como ya estuvimos viendo en sermones pasados, había poco tiempo para que acabase el día. Estábamos diciendo que el límite eran las 6 de la tarde. El cuerpo de Cristo estaba colgado en la cruz, se hacía necesaria una acción rápida para acabar con esta situación, y es lo que hicieron José y Nicodemo. Entre las 3 de la tarde y las 6, momento en el que comenzaba oficialmente el día de reposo, en esas 3 horas tuvieron que desplegar todo su ingenio, todas sus fuerzas, todos sus recursos para cumplir en conciencia con lo que era necesario para atender el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo. Al cuerpo del Señor, en el traslado, le tenemos que sumar 36 kilos de mirra y aloes con lo que envolvieron el cuerpo, es decir, era un cuerpo pesado. Y por lo tanto, el traslado se complicaba. No podían alejarse mucho del lugar en el que estaban, especialmente porque debían cumplir escrupulosamente con la ley, donde no se permite en el día de reposo llevar una carga, y a partir de las 6 de la tarde no podían llevar ninguna carga, no había tiempo. Así que fijaos cómo la providencia divina organizó todas las cosas, cómo actuó una vez más para cumplir sus propósitos, porque muy cerca de aquel lugar donde estaban crucificando al Señor y donde murió, muy cerca de ese lugar, muy cerca, estaba el sepulcro de José de Arimatea. Providencialmente, José de Arimatea había comprado un sepulcro cerquísima del lugar donde mataron al Señor. De esta manera se cierra nuestro capítulo, donde podemos ver un sepelio tan sorprendente, donde van encajando una a una todas las piezas de la providencia divina, todo lo que tuvo que ver con la muerte de Cristo, con su sepelio, cómo lo iban a envolver, cómo no vería corrupción, cómo estaría con los ricos en su sepulcro. De manera que los hombres, actuando con total libertad y según su criterio, cumplieron por completo con lo que Dios en su propósito eterno había establecido, y se llevó a cabo la muerte de Cristo tal y como los profetas habían anunciado. Y encontramos cómo el Hijo de Dios muere como sustituto por su pueblo, cómo la sepultura del Señor fue un elemento necesario para su humillación, cómo esta es una evidencia contundente del amor de Dios hacia sus hijos. Su amor no quedó en palabras. Ya sabéis que los niños, cuando hablan con sus padres, le dicen te quiero mucho y luego hacen lo que les da la gana. Y muchos padres también con sus hijos pueden decir te quiero mucho, o nosotros con nuestros amigos o con nuestros conocidos podemos decir te quiero mucho, y ahí se quedó todo. Tristemente, nosotros al Señor también le decimos te quiero mucho, pero una cosa es lo que le decimos y otra cosa es lo que le hacemos. Y parece que en muchos casos no hay una coincidencia natural. Pero en el caso de Dios, para con su pueblo, su amor no se quedó solamente en palabras. Dios no solamente dijo que amaba a su pueblo. Dios entregó a su Hijo a la muerte por amor de su pueblo. Aquí vemos hechos, no palabras. Cristo murió por su pueblo. Nuestro Dios permitió que su Hijo atravesase situaciones humillantes, que pasase por la propia muerte, que fuese acusado falsamente, sometido a juicios injustos por parte de unas autoridades podridas de envidia, que su cuerpo colgase desnudo en una cruz como si fuera el mayor de los malhechores, que su cuerpo inerte fuese depositado sobre una fría piedra, él que era el dador de la vida, muere de esta manera. Y todo para mostrarnos cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos son los hechos contundentes. No son palabras, no son sentimientos, no son emociones. Son hechos. El resultado de toda esta escena viene después en su resurrección, donde encontramos que Cristo es el primogénito de los muertos, cómo cumplió con absoluto rigor
lo que el Padre le había mandado, donde vemos cómo su sacrificio tuvo el efecto esperado en la redención de su pueblo, por lo que podemos decir que el creyente no debe tener ningún temor a la muerte. No debe tener ningún temor a la muerte, porque Cristo mató con su muerte a la muerte. Esto es lo que hizo Cristo. Mató con su muerte al poder de la muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:54: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que con su muerte venció la muerte. Ahí tenemos la victoria. Nos dice Matthew Henry, comentando este tema: el sepulcro no pudo retener a Cristo mucho tiempo, como tampoco podrá hacerlo con nosotros. Aquel que tiene como su cabeza a Cristo, que se encuentra en el cielo, no debe tener miedo ninguno de poner sus pies en el sepulcro, aquí en la tierra. Y aquí estamos todos. Tarde o temprano pasaremos por el sepulcro, si no viene el Señor antes. Por lo tanto, nuestra esperanza está puesta en los cielos. Y por lo tanto no debemos tener ningún miedo al sepulcro, porque Cristo ya pasó antes que nosotros. Para el Dios de la gloria, ante quien los ángeles postran sus rostros, bajar a este mundo y someterse a todas estas villanías fue un acto de humillación terrible. Un acto que a nosotros, en condiciones normales, cuando nos relacionamos con nuestros semejantes, podemos ver en algunos aspectos cómo nos humillan y cómo nos sentimos entre la ira y la desesperación. Pues el Dios de la gloria, que tuviese que hacerse hombre y bajar y sufrir toda esta afrenta, debió ser una humillación terrible. Pero el mismo que vino una vez en su estado de humillación, vendrá desde su posición de gloria para salvar a los que le esperan. Entonces nos dice la Escritura que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que no predicamos solamente acerca de la muerte de Cristo, sino también predicamos acerca del fruto de su muerte. ¿Qué es lo que obtuvo Cristo con su muerte para su pueblo? ¿Qué obtuvo Cristo con todo lo que hizo para nosotros? Hoy es el primer día de la semana, es el día en que conmemoramos su victoria. Por eso, mientras que en el antiguo pacto era el séptimo día, en el nuevo pacto pasa a ser el primer día de la semana, el día del Señor, el día en el que las iglesias del Nuevo Testamento empiezan a reunirse, el día en el que los apóstoles empiezan a predicar, el día en el que se imparte la Santa Cena, el día en el que se recogen las ofrendas, el día en el que se alaba a Dios. El primer día de la semana es el culto público de alabanza a Dios de la nueva creación, de aquellos a quienes Dios en su propósito eterno ha llamado a la salvación. Hoy es el día en el que la iglesia reunida hace memoria de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. No solo vino a este mundo, no solo el Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros, no solo vimos su gloria, como nos dice Juan, sino que también podemos celebrar su victoria sobre los enemigos del hombre, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el pecado. Con su muerte, Cristo mató a los enemigos del hombre. Hoy podemos hacer memoria de todo lo que en Cristo nos ha sido dado. Podemos unirnos juntamente con nuestros hermanos en este gran día para recordar sus promesas. Promesas que nos hablan de aquel gran día cuando el pueblo de Dios, recogido de entre los cuatro confines del mundo, estará alabando y honrando a Dios cuando Cristo haya vuelto en su segunda venida. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice Pablo. Es a Cristo el Salvador, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el ministerio que tiene la Iglesia: presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y esta es una de las oraciones continuas que tenemos que llevar a cabo en este año. Que el Espíritu de Dios nos siga asistiendo, que nos siga guiando y que nos siga haciendo ver de qué manera las doctrinas se conectan con la vida. Que nos haga no solamente oidores de su palabra, que lo necesitamos oír, sino que nos diga y nos muestre cómo se conectan en las actividades cotidianas de nuestra vida. Cómo José y Nicodemo pudieron conectar el conocimiento que tenían de Cristo en un acto de tanto valor que les supuso tantas repercusiones sociales, pero cómo actuaron coherentemente con lo que Dios les había enseñado. Y cómo nosotros también tenemos que actuar coherentemente con lo que cada
primer domingo, primer día de la semana. El domingo nos es enseñado por medio de la predicación del Evangelio para ponerlo por obra en nuestras vidas. Esto es lo que pretendemos, enseñar a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Vamos a terminar en la oración.